Pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Vivimos días calientes por donde se lo mire. Por supuesto, lo que tiene que ver con la cantidad de contagiados y con la cantidad de muertos en la Argentina a propósito del coronavirus, que genera una gran inquietud y una gran angustia en la población. Todo lo que tiene que ver con la situación económica, que más allá del acuerdo con los bonistas, ahora empieza la verdadera crisis económica argentina que hay que solucionar. Pero voy a tratar de ir por el costado de la política y de la justicia. Hoy tenemos invitados que juegan fuerte a la hora de opinar y que tienen mucho que ver con algunas cosas que voy a tratar de contarles. Está con nosotros el diputado nacional Fernando Iglesias. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Por estar aquí. El diputado provincial Luis Bugallo. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Y está desde Córdoba el diputado nacional Luis Juez. Bueno, muy buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Hola Alfredo, ¿cómo anda, maestro? Escuchamos perfecto. Les pido que se queden los tres atentos porque mi idea es compartir algunas opiniones con ustedes. Arranco diciendo que los cacerolazos y los banderazos, sin duda, son la peor pesadilla de Cristina. La protesta de los indignados es lo único que Cristina no puede ni podrá manejar. Esas movilizaciones son un fenómeno nuevo en la política argentina y todo indica que llegaron para quedarse. No tienen banderas partidarias, son convocadas en forma independiente por las redes sociales. No hay un líder que dé un discurso y baje línea. No hay escenario que esté más alto que la gente. Todo es bien horizontal y participativo. Son ciudadanos hartos de tanta corrupción, impunidad y autoritarismo. La gran novedad es que hasta ahora, hasta estos tiempos, la calle era del peronismo. Con excepción de la primavera democrática del 83 con Raúl Alfonsín y sus jóvenes, siempre la presencia en las calles fue del peronismo. Ahora los caceroleros o los banderazos le han ganado la calle al peronismo, o por lo menos se la disputan seriamente. Antes era territorio exclusivo de todo tipo de justicialismo, con actos en donde la gente era llevada con micros, tutelada por los punteros, con carteles y consignas precocidas. Este es el primer dato fuerte. El segundo, además de que disputan seriamente la calle, es que están pulseando por la utilización de los símbolos patrios. Ahí estamos viendo. Hasta la aparición de este fenómeno, que mi amigo Jorge Fernández Díaz ha bautizado Movimiento Popular Republicano, las banderas argentinas y las fechas emblemáticas eran del peronismo. Ahora un océano de banderas celestes y blancas son el emblema de los ciudadanos que resolvieron protagonizar y ejercer sus derechos y comprometerse con el destino nacional poniendo el cuerpo. Y como si esto fuera poco, sus exigencias tienen un ADN democrático y republicano. Piden libertad, división de poderes, vigencia de la Constitución, trabajo digno para todos, menos asfixia impositiva, más seguridad para vivir en paz, respeto por la propiedad privada y rechazo a los patoterismos de Estado y del sindicalismo. Esos son algunos de los reclamos. Por eso le digo que estos cacerolazos y banderazos son la peor pesadilla de Cristina, porque además, desde sus pancartas, piden todo lo contrario de lo que Cristina ofrece. De hecho, en casi todos esos encuentros aparecen carteles caseros o muñecos o gente disfrazada reclamando la cárcel para la actual vicepresidenta de la Nación. Piden que vaya presa como una forma de terminar con los privilegios. Quieren que haya juicio, castigo y condena, como corresponde. Lo que queremos es volver a trabajar y el traje lo uso para que los corruptos vayan presos, no nosotros. Yo quiero decir que basta de gobiernos corruptos. Sabemos que todo el mundo sabe que son ladrones. Estamos presentes nosotros por la libertad, por la justicia y para que se vayan todos los corruptos. Bueno, habrán visto allí en los disfraces de presidiario, la señora tiene acá 678, ese muñeco gigante tiene la fecha del día del asesinato del fiscal Alberto Nisman. Pero aquí estoy con tres representantes que tienen mucho que ver con todo esto. Por ejemplo,
el diputado Fernando Iglesias creo que no ha faltado a ninguna de las marchas, pese a que no hay convocatoria de los partidos. No es que el PRO, el radicalismo, la coalición cívica Juntos por el Cambio convocan. Sin embargo, el diputado Fernando Iglesias va allí con su bandera, en los últimos tiempos con su barbijo. De lo que acabo de decir para tratar de radiografar y definir, ¿qué es lo que no está de acuerdo? ¿Qué se puede complementar? ¿Qué está mal? ¿Cómo define usted? ¿Qué significa este fenómeno hoy? Bueno, una esperanza en un momento muy difícil para el país y donde ellos están en una situación de mucho poder, que le dieron las elecciones. La gran diferencia con otras derrotas electorales, como pudo haber sido la de Alfonsín o de la Rúa, que fueron derrocamientos, no es ni siquiera, porque Angeló sacó buenos votos también, sacó algo del 40%. La gran diferencia es que nunca hubo una ciudadanía así movilizada. Y eso somos nosotros, que digo, yo acompaño, yo nunca convoco. Muchas veces me dicen, ¿por qué no convocan? Dicen, porque nosotros no tenemos que convocar, nosotros tenemos que acompañar. Yo acompaño siempre, pido siempre que respetemos lo más posible las medidas de higiene sanitaria y que no caigamos en provocaciones. Pero hay que estar, porque nosotros somos eso. Nosotros somos, Cambiemos no fue un acuerdo de cúpulas. Cambiemos fue la representación política de un movimiento, de una especie de rebelión antipopulista que arrancó en el 2008, donde lo conocía Lucho en las luchas del campo, para que no lo pusieran de rodillas, siguió en el 2012 contra las movilizaciones contra la reforma constitucional y contra Cristina Eterna, 2015 la marcha de los paraguas pidiendo justicia por el asesinato de Nisman, y siguió inclusive durante nuestro gobierno apoyándonos cuando se venía el club del helicóptero. Nosotros somos eso y eso es lo que tenemos que representar. Vamos a ser exitosos en la medida que representemos ese reclamo y no pensando que vamos a solucionar las cosas o sumar votos haciendo rosca política. Lo dice el diputado Fernando Iglesias, sí, el diputado Lucho es Luciano Bugallo, perdón recién que confundí el nombre. No hay problema. Bueno, ha participado desde el comienzo, desde un lugar muy fuerte, con mucha presencia en las redes sociales. Así es. Vos recién, Fernando, hacía hincapié también en otros momentos históricos, el 2008, el 2012, con aquellas cacerolazos y marchas como el 8N, y fue justamente aquellos momentos donde la sociedad en la calle pudo poner un freno al autoritarismo y al avance del kirchnerismo por sobre las instituciones. Más recientemente, las intenciones de intervención y expropiación de Vicentín, nuevamente la sociedad, con marchas el 20 de junio, el 9 de julio, de vuelta en las calles, lograron retroceder, que el gobierno retroceda en ese sentido. Y yo no tengo dudas que el 17 de agosto, nuevamente la gente en la calle va a poner un freno a ese intento autoritario y totalitario que tiene en su ADN el kirchnerismo de ir por todo, justamente. Está muy bien. Diputado Lujuez, en Córdoba, bueno, ¿qué mirada tiene usted de este tipo de manifestaciones? Yo digo que antes eran solamente del peronismo y que los símbolos patrios los usó por el peronismo y ahora hay una ciudadanía muy comprometida que está participando. Bueno, y en Córdoba también lo hacen con mucha contundencia. ¿Cómo lo define usted? ¿Qué se puede explicar? ¿Qué significa este fenómeno político? Usted sabe, Alfredo, que cuando me tocó vivirlo en carne propia, estos fenómenos, al principio uno como un militante político de toda la vida lo veía indescifrable. ¿Cómo la gente va a ir sola si están acostumbrada a que le pongan un bondi para ir a un acto? ¿Cómo va a ir a escuchar si por lo general los tipos en los actos van a contar y a cantar consignas que le baja la dirigencia? ¿Cómo va a ir a comer democracia si por lo general van al choripán? Es un fenómeno. A mí, la verdad, lo debo decir, no tengo vergüenza en reconocerlo públicamente, fue un fenómeno que me llamó poderosamente la atención, cómo la gente se movilizaba absolutamente sola por propia convicción y se descongestionaba sin ningún tipo de... Lo viví en la última campaña electoral, Alfredo. En la última campaña electoral mucha gente que decía, a mí no me fue bien económicamente con este gobierno, la verdad que tenía otra expectativa, pero también tengo claro que la economía en este país en los últimos 200 años siempre ha ido y ha vuelto y no ha ido mal y no ha ido bien, pero yo estoy acá por otros valores, por otras intenciones, cuando es muy difícil que en este país la gente se convoque por la justicia, por la verdad, por los valores de la honestidad, de la decencia, de la ética. Es un fenómeno interesante, no importa que la gente en este país, lleno de dirigentes corruptos, se convoque por la honestidad, es un valor realmente para analizar, es un sacudón para los dirigentes que creen que solamente pueden movilizar con los aparatos sindicales, con los aparatos partidarios.
con los colectivos de la UTA. Realmente es un fenómeno maravilloso al que la dirigencia lamentablemente no va a poder cambiar, porque esto vino, como dijo usted, vino para quedarse. Esto ha venido para quedarse, la gente se ha adueñado y no hay dirigente político que tenga esa convocatoria. La gente se convoca y eso es bueno, porque la gente se convoca atrás de consignas que ellos mismos establecen. La justicia, los valores, el futuro de nuestros hijos. Son cosas maravillosas. La verdad que no se le ocurriría a ningún dirigente político poder tener semejante marco de convocatoria. Así que la verdad que yo lo celebro, lo disfruto y me parece un gesto, debe ser lo más importante después de la vuelta a la democracia. Bueno, seguramente muchos lo definen como un salto de calidad, como un salto de maduración democrática de determinado sector de la sociedad. Son argentinos que dejaron la comodidad de sus casas, comprenden que es muy difícil construir un país distinto sobre la base de la mentira y el delito. No hace falta hacer una encuesta para darse cuenta que el principal denominador común de esas quejas callejeras y masivas es que la banda que saqueó el Estado, encabezado por Cristina, pague por lo que hizo. Y como si esto fuera poco, los banderazos han demostrado eficacia para hacer retroceder los despropósitos del gobierno de los Fernández. Hubo algunas reacciones chicas, medianas, en muchos momentos. Son como un entrenamiento para los días emblemáticos. El 20 de junio, miles y miles protestaron contra ese jurásico intento de expropiación de Vicentín. Ese gesto chavista disparó muchas marchas en todo el país y sobre todo en la tierra donde nació la empresa. Ahí lo estamos viendo. Hace unos días, el presidente, mediante un decreto, anunció que desistía de esa idea loca. Fue un retroceso del gobierno, un costo político grande para el gobierno de los Fernández. Antes, bastante antes, se había logrado cerrar las puertas de las cárceles. Los funcionarios más cristinistas las habían abierto con un nivel de irresponsabilidad criminal. Hoy todavía estamos pagando con la inseguridad multiplicada, generalmente producida por delincuentes que fueron liberados hace unos meses. Salieron más de 4.000 presos. Pero sin los cacerolazos, sin las protestas, hubieran salido muchísimas más personas todavía. El 9 de julio se ejerció la independencia por las calles, avenidas y plazas de la Argentina y se le volvió a poner límites a todo tipo de avance antidemocrático. El 9 de julio también fue realmente masivo, conmovedor, importante. Mire, el fin de semana pasado, este fin de semana, hubo bocinazos, gritos y carteles que mostraron su rechazo absoluto a todo tipo de ampliación de miembros de la Corte y ese engendro impresentable de la reforma judicial. Pero fue un aviso. Como recién decía Luciano, el diputado Bugallo, ahora se está gestando en las redes una convocatoria gigantesca. Otra vez van a aprovechar una fecha patria, el 17A, el 17 de agosto. Las invitaciones que están circulando por internet tienen consignas sanmartinianas en consonancia con los 170 años de muerte del Libertador de América. Seamos libres y lo demás no importa nada. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Y hace más ruido un solo hombre gritando que 100 callando. Esas son algunas de las frases de San Martín, el padre de la patria, que están utilizando para juntar, dicen, 1 millón de personas en todo el país. Bueno, por lo menos ese es el objetivo que persiguen. Varios de los textos que circulan terminan diciendo que el 17A hay que demostrar que los buenos somos más. Hagamos que se note. Repito por eso, esta es la más grave, pero por supuesto no la única pesadilla de Cristina. Diputado Fernando Iglesias, ¿cómo se está gestando esto del 17A, del 17 de agosto? ¿Cómo funciona ese mecanismo? Porque usted acompaña, usted participa, pero no son muchos los dirigentes de Juntos por el Cambio que aparecen. Le diría que hay un puñado de dirigentes. No están de acuerdo, no quieren contaminarla con la política partidaria. Bueno, ¿por qué no participan otros legisladores u otros dirigentes de Juntos por el Cambio? Bueno, es una respuesta hipotética porque la deberían contestar ellos. Me parece que sí, que hay una prevención en el sentido de no
que no se transforme en un acto partidario. Pero yo creo que no lo es, porque cuando uno mira un poco lo que ve son banderas argentinas, no ve Claro. globos amarillos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. No sé, me parece que es una explicación que tendrán que dar ellos. Yo creo que hay diferentes niveles también de compromiso, y yo creo que también la democracia se juega sobre todo en las instituciones, ¿no? Pero esto es muy importante, es muy importante. Déjame hacer una pequeña reflexión. El peronismo nació del 17 de octubre. Y el reclamo del 17 de octubre es un reclamo legítimo, fue un reclamo de mayor justicia social, de mayor participación democrática. Después el peronismo, todo eso lo tiró al barranco y encarnaron exactamente lo contrario, se transformaron en la peor de todas las oligarquías, pues llegaron prometiendo que iban a acabar con las oligarquías, terminaron todos viviendo en Recoleta y Puerto Madero y siendo la peor de las oligarquías porque no supieron el atraso. Pero de alguna manera ellos han logrado conservar ese lugar simbólico, todavía siguen hablando y todavía siguen logrando éxitos políticos porque han logrado transformarse en los voceros de ese reclamo, a pesar de que los hechos lo desmienten. Me parece que ahí hay un desafío a encarnar. Y me parece que cuando uno mide las movilizaciones que hubo, las del 2008, las del 2012, en masividad, fueron mucho más grandes que la del 17 de octubre. El 17 de octubre hay toda una polémica historiográfica, Sí, ¿no? por supuesto. Si había 300.000, 400.000, pero eso lo han instalado muy bien. Y nosotros, yo creo que el trabajo en las instituciones es muy importante, pero también es importante esa representación. Por eso yo, respetando todas las opiniones, estoy siempre que convocan, y se van convocando solas. Uno los descubre en las redes. ¿Por qué el 17 de agosto? No sé, ya está instalada ahí. Después aparece, qué sé yo, el Beto Brandoni que convoca. Claro, gente por las suyas, digamos. Claro, y me parece que en ese sentido también es otra cosa valiosa y nueva. Yo veo mucha gente que viene del sector artístico, que era un sector absolutamente kirchnerista, donde aparecen otras voces, Maximiliano Guerra, Juan Acosta, en su momento Juan José Campanella, Beto Brandoni. Me parece que eso también tiene un enorme valor de representación de una parte de la sociedad argentina que es importante y que no está toda del mismo lado. Es decir, ellos siempre logran adueñarse, apropiarse de las cosas. Me parece que en esto hay una desmentida fuerte, porque era el territorio de ellos, la de las calles, y la verdad es que ellos hoy no pueden convocar si no es de la peor manera, ¿no? Usando el choripán, usando los micros, obligando a movilizarse. Nosotros, la gente salimos todos los ciudadanos, y yo que me considero un ciudadano también voy. Diputado Bugallo, ¿cómo se estructura, cómo es por adentro ese tema de las redes para aquellos que no siguen muy de cerca? ¿Cómo se van generando? Porque, por ejemplo, a mí me han llegado a través de WhatsApp o en las redes distintas convocatorias, con distintos textos, digamos, muy caótico en el sentido positivo de que no es algo regimentado ni nadie que baja línea. ¿Cómo, usted que ha participado tanto de eso, cómo se estructura eso? A ver, a diferencia de otras convocatorias quizás organizadas por estructuras partidarias, donde la gente no sabe a qué va, porque lo llevan, acá la sociedad sabe muy claramente a dónde va. Y yo creo que es parte de una revolución del sentido común, porque cuando vos recién detallabas cuáles son las motivaciones, república, libertad, transparencia, democracia, justicia, es lo básico que uno pretende para un país normal, y eso es lo que la sociedad pide. Entonces, ¿cómo se convoca? Es la sociedad que se autoconvoca, que invita a uno. Por eso muchas veces, y yo me acuerdo en el 2012, a una tapa de una revista nos criticaba esas convocatorias porque decían no hay un liderazgo claro, no hay escenario, hay innumerables reclamos y pedidos y banderas de todos colores, no hay nada homogéneo, Claro. no hay un líder. Y justamente ese es el fuerte de esta convocatoria ciudadana. No tenés un solo reclamo, son varios, no tenés un líder justamente a quien poder atacar, es la sociedad que se manifiesta, todo el mundo sabe a qué se convoca. Entonces, cuando vos querés ver desde dónde surge, es un poco difícil, pero por supuesto hay promotores, hay gente que piensa por ahí la fecha, que se convoca. El 20 de junio fue totalmente espontáneo, quizás gestado desde el gobierno con la decisión de la intervención de Vicentín. Claro, digamos. lo provocó el gobierno. Esa fue la justa. Siempre hay una provocación desde el otro lado y una reacción de la sociedad. Y yo creo que es básicamente esto, es una revolución que la sociedad evoluciona, pero básicamente basada en el sentido común. No se pide nada del otro mundo. Se piden normas claras, transparencia, república, seguridad, instituciones, justicia. Y lo estamos viendo. Justamente, el 17 de agosto la sociedad vuelve a salir en contra de una deforma de la justicia, no una reforma, es una deforma. Es parte de un pacto de impunidad
de un acuerdo electoral entre Cristina Kirchner, que aportaba los votos, y Alberto Fernández, que le aseguraba la impunidad. Y eso es lo que está cumpliendo. Ese es el plan que él tiene para cumplir. Y la sociedad se va a manifestar. Diputado Luis Juez, en Córdoba, la pregunta básicamente es, en lo que usted ha visto en las movilizaciones de Córdoba, donde hay una fuerte presencia, digamos, en votos y en, yo diría, en convocatoria por parte de lo que fue Juntos por el Cambio, de lo que es Juntos por el Cambio, las fuerzas que integran Juntos por el Cambio participan en algunos casos de estas manifestaciones y cómo son recibidas por los ciudadanos. En lo personal, en lo particular, yo creo que la naturaleza de estas convocatorias es lo que decía Luciano. No tienen dueño. Y cuando vos le querés poner un dueño, la gente se fastidia. Son manifestaciones que han surgido. Vos sabés que durante muchos años el kirchnerismo se lo exalzaba por la capacidad que tenían de instalar agenda. Y vos sabés que creo que esta es una reacción a la agenda del kirchnerismo. Cuando el kirchnerismo instala una cosa y a la gente le fastidia, la reacción es inmediata. Demora 20, 30 días, 40 días en articularse, pero es de una capacidad movilizadora increíble. Comparto lo que han dicho los compañeros en el piso, porque es exactamente así. Las consignas son consignas de ciudadanos comunes, no son consignas elaboradas. Todo el mundo va sabiendo que va a volver conforme a esa convocatoria, porque no va a escuchar un discurso mesiánico, no va a juntarse con un líder de masas populista que le diga cómo tiene que hacer y qué tiene que hacer, qué tiene que cantar. Mucha gente va, como no hay oradores, la gente se autosatisface con la presencia del resto y hace patria cantando el himno, diciendo lo que tenía que decir. Vuelve a su casa con un nivel de satisfacción. Y creo que esto que vos dijiste, Alfredo, tiene un valor increíble. Es esa parte de la sociedad que históricamente nunca se movilizó, que difícilmente abandonara el control remoto y la comodidad del sillón del living de la casa. Y hoy se dio cuenta que esa comodidad, que dijo, no, yo desde acá no hace falta, y hoy tiene que ir a la calle y se tiene que hacer escuchar, porque históricamente se instaló que ese que se quedaba en la casa no tenía problema, y resulta que hoy es el que más problema tiene. Porque es el tipo que labura y lo matan con los impuestos, porque es el tipo al que le comen la renta, porque es el tipo que no tiene futuro, porque es el tipo que educa un hijo, gasta fortuna para llevarlo y que pueda tener una carrera, y el pibe le dice, papi, cuando habiliten a esa me tomo el palo porque este país no tiene destino. O sea, es esa gente que durante 40, 50 años no se movió de su casa y hoy se da cuenta que está pagando un altísimo costo por la comodidad. Entonces, tiene un valor increíble, la verdad. Yo creo que lo peor que le puede pasar a esas manifestaciones masivas, espontáneas y llenas de patria es que quiera aparecer un dueño. Y hay que dejarlas así, hay que dejarlas que se engorden, que crezcan así, porque el mayor gesto de civismo, ningún dirigente político, ni la suma de todos ellos opositores, pueden ser tan contundentes como cualquiera de estas marchas. Y lo digo con el dolor que puede significar no conducir una masa de esa característica. Hay que dejarlas así, Alfredo. Esa era la próxima pregunta. Es una pregunta difícil para los tres. Y usted me ha dado el pie. Yo digo, acá se nota obviamente en los cánticos, en la pancarta, que es una manifestación fuertemente anticristinista. Habrá sectores más antiperonistas, menos antiperonistas, pero fuertemente cristinistas, aunque en las últimas hubo mucha gente que confesaba haber votado a Alberto Fernández y que se sentía desilusionada. La pregunta difícil es la siguiente. A Cristina no la votarían. ¿Esta gente votaría hoy a Mauricio Macri, que se encuentra en Francia, por ejemplo, en estos momentos de la Argentina? Arranco por usted, juez, y doy la vuelta al revés. ¿Esta gente votaría, se siente representada por Mauricio Macri? Es una pregunta compleja. Sí, por eso le avisé. Pero yo no le saco el culo a la jeringa nunca. Va a depender de Mauricio Macri, Alfredo. Va a depender de esto como el fútbol, ¿viste? Si vos querés jugar de 5, parate y pedí la pelota, viejo. Ahora, si te va a esconder y te gusta jugar a la sombra, como el Daniel Wellington, ¿se acuerda? Claro. Es complicado. Los tipos no te van a tirar nunca un pase para que salte a cabecear. Eso depende. Los liderazgos no. Los liderazgos son naturales. Son espacios que vos los tenés que ocupar, y si no lo querés ocupar, lo tenés que decir con claridad. Todo lo que yo podía hacer lo hice hasta acá. No me pidan más.
yo voy a acompañar desde otro lugar, pero es una decisión tan personalísima que es una falta de respeto que yo tome esa bandera. Y lo dije y me trajo mucho dolor de cabeza esta semana cuando yo dije que me parecía que no era oportuno el viaje porque el país la está pasando mal, porque ese 41% de argentinos necesitan liderazgo también. Porque pareciera que nuestra tarea, nuestro rol es hacer todo lo que el oficialismo quiere. Si no somos destituyentes, si no nosotros estamos en contra de la patria, si no ponemos palo en la rueda. Y la verdad que no es así, Alfredo. La verdad que nosotros necesitamos también primero satisfacer ese 41% de argentinos que nos dijo no le alcanzan los votos para gobernar, pero pues bien tengan una conducta opositora seria. Eso no tiene que ser vergonzoso, no tiene que uno avergonzarse porque es un opositor. Si a mí no me dieron los votos para gobernar, me dijeron quédate ahí, controla y no dejé que pase una. Entonces, estamos en una disputa. Por eso, a quien le toca mayores responsabilidades, uno tiene mayor exigencia. Yo, y lo digo con cariño y con respeto, yo le exijo a estos dirigentes mucha más compromiso, mucha más pertenencia, mucha más presencia, porque son ellos los que a los que la gente eligió y le dio el voto. Después terminamos nosotros acompañando. Pero creo que hace falta que cada uno defina el rol que quiere ocupar dentro de la cancha, ¿no? Diputado Luciano Bugallo, bueno, es la misma pregunta, es la misma pregunta. Digo porque sobre todo en las redes, donde uno rápidamente tiene cierta aproximación, no es la realidad absoluta, pero en las redes hay un sector de Juntos por el Cambio que lo critica a Mauricio Macri, que dice que se está corriendo un poco del momento, y otros que no, que lo defienden taxativamente, que dicen que el líder que tiene el espacio opositor es Macri. ¿Usted qué opina? Yo creo que no existe voto cautivo. Yo creo que esa es parte de una sociedad libre que tiene muy bien claro qué es lo que quiere y para dónde ir, y que va a votar en el momento que tenga que votar justamente a quien mejor represente justamente esos valores de libertad, república, democracia. Yo creo que en su momento, en el 2015, fue Cambiemos quien mejor lo representó. Quizás después, en los 4 años, seguramente estuvimos más preocupados en convencer a aquellos o agradar a aquellos que no nos votaron, y por ahí olvidamos un poco nuestros orígenes y quién nos votaron, pero estoy convencido que si quien encabece una fórmula el día de mañana de este espacio, siempre y cuando represente esos valores, democracia, república, transparencia, honestidad, justicia, seguramente esa sociedad, porque aparte es un electorado que no sigue Mesías, no es un electorado populista que va detrás del Mesías que te va a decir hacia dónde hay que ir. Es un electorado que busca una salida hacia la libertad. Yo me acuerdo en su momento, en el 2012, Lilita hablaba de la salida del pueblo de Egipto. Claro. Salía en búsqueda de la tierra prometida, no sabía dónde iba, no sabía, pero sí tenía una ley, que eran las placas. Y en su momento algunos se veían tentados por falsos faraones, porque muchas veces el esclavo tiene esa necesidad de estar protegido, del papá Estado, del patrón, del varón del conurbano. Pero esta sociedad es totalmente distinta. Es una sociedad libre, no es cautiva. Y eso particularmente y principalmente es lo que le molesta a Cristina, el no poder contenerlo. ¿Quién maneja esta masa? Y yo creo que justamente quien logre representar esos valores va a ser el electo por esta parte del electorado. Fernando, diputado de Iglesias, no es fácil. No, me parece que hay que ser franco. Primera cosa, ¿es Macri un posible candidato, un posible líder? Está claro que después de haber perdido las elecciones hay por lo menos, está en disputa ese liderazgo. Sería necio no reconocerlo, y hay un montón de gente del PRO y del conjunto de Juntos por el Cambio que legítimamente aspira, y me parece muy bien. Es cierto que se perdieron las elecciones, también es cierto que se perdieron con el 41%, ¿no? Un porcentaje más alto, es decir, Juntos por el Cambio sacó en 2019 más votos en la misma instancia de lo que había sacado Cambiemos en el 2015. Los dos son elementos de la realidad, la pérdida de las elecciones y el hecho de que se perdió sacando más votos y con Macri como primer candidato. Las dos cosas son ciertas. Yo creo que hay una decisión del presidente de ausentarse del escenario político. Las razones me las puedo imaginar, nadie me las dijo. Me imagino que no es darle un blanco a ellos, decir, bueno, goberná vos, ya que venían a arreglar todos los muchachos, ¿no? Venían de canchero, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Bueno, ahí estás, gobernás vos, no te doy la excusa de estar presente. Y me parece que los muchachos lo extrañan, porque lo mencionan todo el tiempo. Hoy en la sesión todo el tiempo, Macri. Entonces me parece, esa es una decisión. Y otra decisión también es dejar que surjan otros liderazgos, ¿no? Que aparezcan otras personas que consoliden el espacio. Yo me imagino que esas son las razones. Vos me preguntás a mí si yo quisiera un Macri más presente, yo sí.
pero yo no soy muy bueno calculando políticamente. O sea, el de hacer declaraciones y tomar actitudes que te llevan a juntar votos y a hacerte muchos amigos no es lo mío. Él en eso ha sido consistentemente más inteligente que yo. Pero déjame concordar mucho con lo que dijo recién Lucho. Digo, acá el tema es quién va a encarnar la República. Vamos a poner a todos estos valores, vamos a poner un nombre, la República. Sí. Y eso es lo importante. Y ahí hay un aprendizaje histórico. El peronismo llegó al poder diciendo que para poner la justicia social había que romper la República, que la libertad de prensa, las instituciones, la división de poder, el Parlamento, la división de poderes, la justicia, rompieron todo. La justicia, el jefe de la oposición, que era Balbín, lo metieron preso. Eso había que romperlo para lograr la justicia social. Creo que hay un largo aprendizaje en la sociedad argentina, que si vos rompés la República, te quedás sin República y sin justicia social. Así como aprendimos que la corrupción mata, y lo aprendimos sobre todo con el dolorosísimo episodio de 11 y después otros, creo que también aprendimos que si nos sacan la República, nos sacan todo. Y por eso hay tanta gente en la calle, como bien decía Luis, es gente, si vos agarrás ahí, la absoluta mayoría de los que participaron de esas marchas históricas de cameos son, yo lo llamaría así, aportantes. Son sectores productivos que ponen mucho más en el Estado, en el fisco, en todas estas lindas palabras que usan los muchachos de lo que retiran. Y ellos al revés. Me parece que es eso también lo que encarnamos. Un país productivo que quiere vivir de su trabajo. Yo decía que esta es la peor pesadilla de Cristina, ¿no es cierto? Los cacerolazos, los banderazos, pero tiene otras. Está la justicia también. Perdón, una gran parte de la justicia es la que no se vende ni se alquila. Cristina está investigada en 20 causas y procesada en 11. Es un récord mundial. Un récord mundial. Mire, se reanudó el juicio oral por las coimas, sobreprecios y estafas en las obras públicas, que le dieron, por supuesto, a Lázaro Báez fundamentalmente. Por supuesto que Cristina se borró. No quiso conectarse en el Zoom. Es que está acusada de ser la jefa de la asociación ilícita que estafó a todos los argentinos. Cristina tampoco le quiso ver las caras a alguno de sus cómplices, y mucho menos a José López, el arrepentido, que dijo que los bolsos con los millones de dólares que tiró en el monasterio Trucho se los había dado Fabián Gutiérrez, el secretario privadísimo de Cristina, que también se arrepintió. Ambos denunciaron el circuito del dinero sucio de la corrupción. Ahora, López después, Lópezito, declaró que Cristina era muy vengativa y que tenía miedo que lo matara. Ella hizo puchero frente a la cámara y dijo que llegó a odiar a quien era la mano derecha de Julio De Vido. Cuando pasó eso de José López, fue terrible, porque yo pensé en ellos. En los primeros que pensé fue en esos pibes. ¿Qué piensan esos pibes que ven esto? Y que se tatúan mi imagen, la de Néstor, o no fue magia en los brazos. Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. De Gutiérrez no dijo nada, Cristina, pero Gutiérrez fue asesinado después de que lo torturaron para que confesara dónde había escondido la mega fortuna que le había robado a los Kirchner, que a su vez nos habían robado a todos y todas. El principal objetivo de Cristina es dinamitar todas las causas y esconder los escombros debajo de la alfombra de la Casa Rosada. Quiere un prontuario limpio y un monumento para ella, y quiere impunidad para sus hijos y para los integrantes del cártel de los pingüinos. Pero como es imposible ocultar semejante nivel de latrocinio y de cleptocracia, apeló al mecanismo de la reforma judicial y la ampliación de la Corte Suprema. Todas las vacantes van a intentar ser cubiertas con soldados judiciales de Cristina. Jorge Lanata lo definió con toda claridad, en muy pocas palabras. Habló de la trampa, que es la mentirosa reforma judicial, y Lanata llamó a pararla en el Congreso, en las redes y en las calles. Yo quería empezar el programa de hoy diciéndote que esta mentirosa reforma judicial es una trampa. Hay que pararla en el Congreso, en la calle, en las redes. Quieren empeorar la justicia y vas a ver que si no hacemos nada,
nos va a afectar a todos. Bueno, fueron demoledores y además sus ironías, los muñequitos, también fueron contundentes. Le hace decir a Cristina, el muñequito de Cristina, parada arriba del Tribunal de la Venganza, que me hagan zafar de las causas. Vale la pena recordarla, ¿no? Acá está el Tribunal de la Venganza. Toma un detalle de quién está arriba del Tribunal de la Venganza, inspirándolo. Sáquenme las causas. Sáquenme las causas. Bueno, acá está, señores, el tipo más importante de la llamada, con mucho acierto, por el periodista Carlos Pañi, Comisión Veraldi, que es una comisión que va a ver qué hace con la Corte. O sea, tirarla a la mierda y poner más gente, en lo posible, gente de ellos. Bueno, bastante clarito. Fue el programa de mayor audiencia desde que volvió Jorge Lanata a la televisión y ganó, por supuesto, por lejos, como el programa en su horario ganó por el rating. No digo que eso tenga una significación especial, pero habla del nivel de convocatoria y de la capacidad de mucha gente, de la posibilidad de sentirse representada, porque Jorge Lanata dijo. Pero ahora le quiero preguntar a los invitados del día de la fecha, y voy a arrancar por el diputado Fernando Iglesias. ¿Qué pasa con la reforma judicial? Porque la reforma judicial pasa para hacer un juego de palabras, pasa, tienen los votos necesarios para llevarla adelante. Después, ¿cómo van a hacer para designar a los jueces si necesitan el 2/3, la mayoría calificada, diputado Iglesias? Yo doy un paso para atrás. Primero, me parece que estamos pensando la reforma judicial solamente en términos de la impunidad de Cristina. Yo creo que es mucho peor que eso. Eso es el objetivo primario, principal. Claro. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, se reforma la Corte Suprema? Sí. Meten una Corte Suprema adicta, como han hecho... Sí, con mayoría automática al estilo Menem. Exactamente. Y además le habilitan un diferente funcionamiento, porque ahora la Corte solo trata lo que llega a la Corte. Claro. Ellos quieren que la Corte pueda intervenir durante los procesos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la justicia electoral? Claro. Recordemos que el correo está en manos de la Cámpora, ¿no? ¿Qué pasa con una Corte adicta y la justicia electoral? Me parece que es mucho más grave que la impunidad de Cristina. Es el camino hacia Venezuela. Eso es, a romper el sistema electoral, con una amenaza muy fuerte de romper todo el sistema jurídico y electoral. Me parece que eso. Yo no estaría tan seguro de que pase. Yo creo que diputados tenemos cómo resistirlo. Va a depender muchísimo de qué hagan los diputados que entraron por la oposición y que están ahí, con la diputada Camaño, el diputado Ramón y sus panqueques. Pero hay ya hubo un par de votos que dan una idea de lo que van a hacer. Hay un punto más. Perdón, los diputados de Juntos por el Cambio, ¿les alcanza si no dan quórum para frenarlo o no? Solamente en Juntos con el Cambio no, porque no somos la mayoría. Claro. El pueblo ha decidido que ellos tengan un bloque más grande que el nuestro. No son mayoría, pero siempre tienen a los que la panquequean, entraron por la oposición y votan con ellos. Pero hay un elemento más. Yo creo que nosotros no tenemos que, y creo que hay en esto espero que haya un acuerdo, no tenemos que volver a darle la posibilidad de sesiones virtuales. Las sesiones virtuales se está viendo el enorme problema, es muy difícil debatir. Tenemos dos presidentes, Cristina y Massa, que no son leales, que te cortan el micrófono, que no te dejan debatir. Bueno, el viernes vence ese acuerdo, tal vez no se renueve. Hoy hubo una sesión y otra vez pasó con una diputada de la coalición cívica, Mónica Frade, que como no estaba ligada al teléfono, estaba en pantalla diciendo que quería votar algo y no valía el voto. Entonces, en condiciones de sesiones virtuales había dos condiciones. Primero, ir solamente con sesiones acordadas y temas acordados. Claro. La reforma judicial no entra en eso. Y segundo, era una concesión, digamos, para que el Congreso pudiera funcionar en temas que tuvieran que ver con la emergencia sanitaria y económica. La reforma judicial tampoco cumple con eso. Entonces yo creo que ahí hay también una posibilidad de que nosotros no permitamos, yo creo que no tenemos que permitir de ninguna manera las sesiones virtuales, volvamos a las sesiones presenciales, que se haga cargo el presidente de la Cámara y bueno, es un problema de ellos, que tienen que solucionar ellos, porque la verdad nos metieron ahí y todos los días hacen trampa, todos los días arman unas sesiones apañadas. Ya hicieron una violación, pasó con el artículo también, el famoso artículo que se votó el viernes de Cristóbal López, la moratoria y la amnistía penal para Cristóbal López. Eso no debió haberse votado durante una sesión virtual y es una violación de los acuerdos. Diputado Bugallo.
Yo creo que la reforma es parte de una reforma mucho más amplia, que es la reforma, creo que Fer también lo dijo al pasar, es la reforma del sistema republicano como lo conocemos nosotros. Ellos tienen una concepción del poder totalmente distinta en la democracia y una república liberal como la que tenemos en Argentina hasta el día de hoy. Ellos comulgan con un modelo autoritario, totalitario, al estilo venezolano, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, como en su momento se intentó hacer también. Y estos siguen una receta. Y esa receta justamente empieza con la reforma de la justicia. Yo me acuerdo en su momento María Corina Machado, una de las diputadas que primero se animó a enfrentar al chavismo cuando Chávez estaba vivo, y la última vez que vino a Argentina, en una cena que tuvimos, le preguntamos, ¿dónde empieza esto? ¿Dónde empieza esa transformación de este modelo? ¿Cuál es el puntapié inicial? Y clarito fue. En Venezuela arrancó con la reforma de la justicia y no lo pudimos parar. Acá se intentó hacer una reforma, una ley de medios para reformar un sistema de medios como estaba antes. Se intentó hacer una reforma de la Constitución. Eso también ocasionó las marchas del 2012. Quizás inicialmente con Néstor en el intercambio de mandatos no era necesaria la reforma, después sí se necesitó. Quieren hacer una reforma electoral también, pero la más importante, la que no hay vuelta atrás, es la reforma de la justicia. Y eso es lo que la sociedad tiene que frenar por todos los medios. Diputado Luis Juez, ¿cómo ve usted la reforma de la justicia? ¿Cuál es el objetivo y por qué hay esta locura, esta desesperación por hacerla ahora, en este momento? Digamos, más allá del desastre que es en su letra, en su decisión. Digo, encima hay un apuro muy grande, se supone que por parte de Cristina. Bueno, pero que es ahora o nunca, Alfredo. Póngase en el lugar de una persona, la que usted recién mencionaba, que tiene 11 procesos penales. Hay que ser muy incautos para no hacer un somero análisis y decir en alguna me van a invocar. En alguna de estas causas podré sortear una, otra, podré hacerme pero en una me van a invocar. Si yo fuera el abogado de Cristina y le diría a mi cliente en el estudio, mirá, en una te van a clavar. Podés zafar por el memorándum de la AMIA, porque hiciste una ley, podés zafar, che, pero Tesur y los Sauces, ahí tenía tus hijos en el directorio, tenía la prueba. Yo como abogado penalista de 35 años le diría a mi cliente, si fuera Cristina, ponele la firma que en una te van a invocar. Entonces, es ahora o nunca, es ahora que la gente está guardada, es ahora que la gente está con miedo, es ahora que funciona un solo poder y es Fernández con 4 médicos, es ahora donde la gente no puede protestar. Es ahora donde Cristina tiene que avanzar sobre el tema de la Corte, porque ella ya está pensando que la próxima instancia, si la llegan a invocar, es la Corte. Y después podemos discutir y conjeturar y avanzar, y yo todavía iría un poco más despacio. Ella del gabinete de Fernández, del gobierno, me atrevería a decir, para no subestimarla, es la única que sabe a dónde va. Cristina sabe a dónde va, sí. Sabe qué quiere. Por eso se prestó, por eso lo puso Fernández Alberto. Ella sabe que necesita en todo este tiempo, y cuanto más rápido sea, tener una garantía en un estamento judicial que inexorablemente tiene que ser la Corte, porque es la instancia que ella avisora que va a terminar resolviendo su situación procesal. Y lo va a hacer, y va a avanzar, y lo va a hacer sin importarle. Y en esto hay que reconocer que es parte del cumplimiento del pacto que tenía con Alberto Fernández. Ella lo ponía a Fernández para que Fernández le devolviera esta cuestión. Lo dije la semana pasada, Alfredo. Es la actitud más inoportuna, en el momento más inoportuno. Un gobierno que no tiene plan económico, no tiene plan social, un gobierno que arrancó con 37, 38, 40% de pobres y tiene 50, no tiene un plan social en serio. Recién todavía no sabemos, pero aparentemente vamos a arreglar el tema de la deuda. Y arranca con el tema de la justicia cuando en definitiva... A decir verdad, Alfredo, usted es un hombre que testea al público permanentemente en la radio y la televisión. Pregúntese a alguna oyente, a un fanático del kirchnerismo, su preocupación es la composición de la Corte. Esa es la única preocupación de Cristina Kirchner. Con lo cual quiero decirle que ese objetivo va por eso y hay que estar con toda la guardia levantada. Yo no sería tan optimista como Fernando. Yo tengo mucho pánico porque los tipos, el peronismo es una gran fábrica de golosina, es una sucursal de Arcor. Fabrica chupetín y caramelo para todos. Y tenemos un montón de golosos. Acuérdense lo que le digo, Para armar un chupetín como el que tenía Kiko, ¿se acuerda que lo hacía salir el tambor al chavo con un chupetón grandote así? Y le van a decir, che, acá tenemos 2 ministros para la Corte y hay negros que se quieren poner el traje. Porque en la oposición también tenemos dirigentes que desayunan bronce líquido y creen que son próceres. Y creen que están destinados
a ser ministro de la Corte. Así que yo la guardia no la voy a bajar. Interesante el planteo. Yo coincido en esto que el primer paso es poner la Corte al servicio de Cristina. Están en la etapa del hostigamiento ahora. El abogado Fernández y Cristina, que es asesora de Fernández Alberto, y el abogado de Cristina y de Fernández Alberto, es decir, Veraldi, acaba de decir que la Corte muy democrática no es. Y otro abogado que asistió a la nada exitosa abogada, Alejandro Rúa, fue más directo. Dijo, hay que terminar con esta Corte macrista. No es la primera vez que le advierto, bueno, en consonancia con lo que aquí se comentaba, porque es parte del manual que ha repetido el populismo chavista en toda América Latina, que van a ir, el programa indica que van a ir por una reforma constitucional. Es la puerta de entrada al chavismo explícito. Eugenio Zaffaroni ya había anticipado su intención de dividir la Corte en salas, algo absolutamente anticonstitucional. Y ahora también acaba de dar la primicia. ¿Qué dijo Zaffaroni? Es inevitable una nueva Constitución Nacional. Fueron sus palabras. Tenemos que estar atentos a esos reclamos, a esas necesidades, sentir el pulso de todo eso. Creo que es inevitable una nueva Constitución. Creo que es inevitable una nueva Constitución. Mientras tanto, Cristina está impulsando el ataque más formidable que se tenga memoria en democracia sobre todos los rincones de la justicia. Mientras la reforma es aprobada o marcha viento en popa, mientras se amplía el número de miembros de la Corte dentro de un tiempo, van por la destitución de Eduardo Casal, el prestigioso jefe de todos los fiscales. Quieren poner un militante cristinista en su lugar, un hombre de Berbisky. Y siguen en el Consejo de la Magistratura con el plan de desplazar jueces a los que Cristina no quiere. Por eso es tan importante que la Corte Suprema se ponga los pantalones y de una vez por todas la Corte confirme que es inconstitucional la reforma del Consejo, que le dio mayoría política al Consejo. Eso fue hace 4 años. Y hace 4 años que la Corte tiene cajoneado el expediente. Mire este video que está editado para que lo entienda todo el mundo, incluso yo. La reforma constitucional de 1994 creó el Consejo de la Magistratura. Su función es que la selección y remoción de los jueces no quede en manos de los partidos políticos. Estaba formado por representantes de los jueces, de los abogados, legisladores, por la mayoría y por la minoría, representantes del mundo académico, del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte Suprema. En 2006, el Congreso sancionó una ley para modificar la composición del Consejo. Quitó representantes de los jueces, los abogados y el mundo académico. Quitó legisladores por la minoría y quitó al presidente de la Corte. Así se rompió el equilibrio. Con el Consejo actual la política tiene poder sobre la justicia. No hay independencia. En 2015 un tribunal declaró que esta reforma es inconstitucional, pero la Corte Suprema debe confirmar ese fallo. Pasaron 4 años y seguimos esperando. La composición actual del Consejo impide seleccionar jueces independientes y enjuiciar a los que merecen ser removidos. No necesitamos reformar la justicia. Necesitamos devolverle el equilibrio al Consejo. Para que la justicia sea independiente, necesitamos que la Corte se expida. Clarísimo, ¿no? Mire, la reina Cristina está manejando todos los resortes, pero la Corte tiene en sus manos esta herramienta clave. Por supuesto, también se puede resistir esto a aquellos que dan puñetazos sobre la mesa, algunos opositores que tienen autoridad y mayor potencia, por ejemplo la doctora Elisa Carrió, que embistió contra los valores éticos de Arslanian y Veraldi por integrar esa comisión asesora de Alberto. Les cuestionó que se hayan hecho millonarios defendiendo corruptos. Dijo Carrió que es una forma de la inmoralidad equivalente a la traición a la patria. Conocimiento sin límites éticos es una forma de inmoralidad. Yo no puedo aceptar un cargo cuando estoy defendiendo a personas involucradas en delitos de corrupción equivalentes a traición a la patria en los términos del 36 de la Constitución. Bueno, bastante clarito, ¿no? Mire, son muchas las jugadas que se vienen en este ajedrez peligroso. Vamos a asistir a partir de ahora, se va a continuar en esta lucha por la verdad, la justicia y los valores republicanos. Cristina ha acumulado mucho poder,
colocó piezas en todos los lugares estratégicos. Todas las comisiones del Congreso, diputados y senadores, que son importantes en este tema, están presididas por gente de su íntima confianza. Hay una sola cosa que Cristina no puede manejar: los banderazos, que son su peor pesadilla. Ahora, en los últimos tiempos ella comete errores en esa desesperación por conseguir lo que quiere, y está tan desesperada que ha defendido la violencia de las bombas Molotov. Fustigó con dureza el correcto accionar de la policía de la ciudad, que cumplía órdenes de la justicia, y detuvo a un grupito de anarquistas que hicieron destrozos, arrojaron por lo menos 6 botellas incendiarias a un edificio de la Gendarmería y tiraban bolitas de vidrio con gomeras y cal con alcohol para atacar a las fuerzas del orden. Todo lo que le cuento es absolutamente cierto. Ahí lo estamos viendo en el video. Se puede confirmar con este video de las cámaras de seguridad. Cada fogonazo es una bomba Molotov. Se cruzan de la vereda de enfrente y tiran. Esa es la sede de la Mutual de la Gendarmería. ¿Sabe cómo fue la cosa? Una marcha de muy poca concurrencia de grupos radicalizados de izquierda para reclamar por Santiago Maldonado y la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Cánticos acusando al Estado por la responsabilidad, palos, aerosoles para pintar consignas sobre la pared de la avenida Corrientes. Digamos, nada nuevo. Pero en un momento un grupo de anarquistas se separó de la columna y empezó a tirar bombas Molotov ahí, a la fachada de la sede de la Mutual de la Gendarmería. Cuando la policía de la ciudad quiso intervenir para frenar ese vandalismo, sus integrantes fueron atacados con ondas, como les dije, arrojando objetos contundentes, piedras, bolitas de vidrio. Cualquiera se imagina que con esa agresión de las gomeras puede perder un ojo un hombre de la policía. Mire, lesionaron a 3 agentes. La policía en ningún momento utilizó armas de fuego. Redujo a los cabecillas, los entregó a la justicia, estuvieron un par de horas en la alcaldía y los 13 detenidos fueron puestos en libertad. Los anarquistas mostraron a través de sus redes cuando sus compañeros eran apresados y lanzaron tuit denunciando la feroz represión de la policía de Horacio Rodríguez Larreta. Y nada menos que el ministro del Interior de la Nación, Eduardo Guado de Pedro, aprovechó esa situación para cumplir las órdenes de Cristina y erosionar la relación de respeto institucional que el jefe de gobierno de la ciudad tiene con el presidente Alberto Fernández. El tuit de Guado decía: después de varias marchas anticuarentena en las que hasta agredieron a periodistas inmóviles sin que apareciera ni un efectivo de la policía, ahí lo estamos viendo, hoy vimos represión a familiares de Maldonado y organismos que recordaban el aniversario de su muerte. Exigimos a las autoridades de la ciudad que investiguen lo sucedido y fijen criterios objetivos en el accionar policial. Bueno, Horacio Pietragala fue en el mismo sentido. También se fue avanzando, básicamente, él cargó contra lo que llamó el macrismo. Dijo, es muy llamativo, cada año el macrismo reprime a quienes convocan para el aniversario de Maldonado. Y este año fue simbólico porque se superpuso una convocatoria y allí no se reprimió. Bueno, Cristina dijo, Guado tenía razón, para el gobierno de la ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales. Ahí estamos viendo a Cristina retuiteando. Varios organismos cooptados por el cristinismo repitieron esa falsedad. Pero la gran diferencia es que la policía actuó por orden de la justicia y no contra una protesta legítima. Puso freno a un ataque que intentó incendiar una sede de la Gendarmería, fuerza que los grupos anarquistas responsabilizan de la muerte de Santiago Maldonado, que falleció ahogado en el río y abandonado por sus propios compañeros mapuches. Respecto de los salvajes patoteros que atacaron a los periodistas en la marcha del 9 de julio, también se los detuvo, se los entregó a la justicia y al igual que los anarquistas, le hicieron una causa por lesiones y en horas quedaron en libertad. No hay una actitud selectiva y discriminatoria. Mire, la policía tiene la responsabilidad de cumplir con las órdenes de la justicia. El Centro de Estudios Legales y Sociales de Berbisky también aprovechó para castigar a Rodríguez Larreta y dijo que quieren habilitar la criminalización de la protesta. Es decir, que para la vicepresidenta de la Nación, para su comisario en el gabinete, Guado de Pedro, para su principal asesor en espionaje, Horacio Berbisky, y Horacio Pietragala, el secretario de los Derechos Humanos, que facilitó la liberación de los presos, hacer cesar
un acto absolutamente delictivo que estuvo a punto de prender fuego a la mutual de la Gendarmería, eso es criminalizar la protesta. Fíjese lo que decía Cristina, ¿no? Es increíble que todavía, ahí le estamos viendo, Cristina repudió la represión de la policía de la ciudad. Es increíble que todavía sigan respaldando la violencia callejera. Eso es parte de una inflamación ideológica. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado en cualquier país del mundo, del gobierno que usted quiera, de derecha o de izquierda, en Venezuela o en Estados Unidos, en Cuba o en Alemania, en donde usted quiera? ¿Qué hubiese pasado si un grupo de 4 o 5 personas van con bombas Molotov y le tiran a la sede de una de las fuerzas de seguridad? ¿Qué hubiese pasado? Acá tuvieron 2 horas presos. Y se denunció una represión feroz y se responsabilizó a Horacio Rodríguez Larreta de ser parte de esta actitud. La verdad, Cristina usa estas cosas para dinamitar alguna de las cosas que hace el propio Alberto Fernández. Esa es la verdad. Ese fuego amigo que dice Alberto usó la nota de Zayat para criticar esa estructura del 9 de julio que hizo Alberto con la CGT y con empresarios del establishment. Y esta vez Guado de Pedro aprovechó también para dinamitar esa relación institucional, cordial institucional, entre Alberto y Cristina. A ellos no les gusta, a cristinistas ni a Cristina les gusta. Son varios los que expresaron que llamar amigo a Horacio es ayudar a consolidar, lo dijo Julio De Vido, al mejor candidato, al más contundente candidato de la derecha. Creo que hay un acuerdo tácito con el macrismo. Yo no soy amigo de Horacio Rodríguez Larreta. Creo que lo que estuvo rodeando ayer al presidente a la mañana en el discurso fue la misma derecha que impulsa o que banca las movilizaciones que hubo a la tarde, donde nos cagaron a palo los compañeros periodistas nuestros. Bueno, los periodistas nuestros, han comprado periodistas últimamente, porque son los periodistas nuestros. Está claro que Cristina quiere, insisto, dinamitar ese vínculo, porque en la intimidad ella dice: Horacio fue cómplice de Mauricio Macri. No se le puede dar un trato amable, aunque sea con la excusa de la lucha contra el virus. Y eso muestra otra diferencia allí, porque está anticipando el trato que va a recibir Horacio Rodríguez Larreta cuando se termine la pandemia y la cuarentena. El objetivo, insisto, es asociarlo a la represión, a decir que siempre fue la mano derecha de Macri. Y fíjese que Página 12 publicó un video que no se ha difundido casi, con música y todo, donde acusan a Rodríguez Larreta de ser responsable de esta represión. Mírelo. Ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí está. Masacra a la gente por reclamar. Tu constitución es un paturuzú. Si el que viste de azul hace lo que quiere. Represión, represión. Represión brava en contra del que reclama. La verdad que esta gente, este grupo de anarquistas, también se expresaron contra el cristinismo, porque son anarquistas, no son kirchneristas. Pero en la película El Camino de Santiago, de Tristán, dirigida por Tristán, el ministro de la propaganda y la venganza, que tuvo el guión de Florencia Kirchner, llegaron unos encapuchados al teatro de Pepe Alvístor, tiraron piedras, volantes, rompieron vidrios. Ahí lo estamos viendo, ¿se acuerda? Porque no les gustó que el cristinismo, el kirchnerismo se quiera apropiar de la figura de Maldonado, que era anarquista, pero ya rápidamente lo quisieron convertir en un verdadero mártir. Digo, ¿qué pasaría si los anarquistas, como hicieron en ese momento, cuando inauguraron la película, cuando presentaron la película, van contra alguna sede de la Gendarmería que no sea en la ciudad de Buenos Aires, que sea en otro distrito gobernado por el peronismo? ¿Qué haría Sergio Berni, por ejemplo, o Sabina Frederick? Berni dijo que él lee a Giuliani, a Rodolfo Giuliani, que es un poco el emblema de la mano dura y la tolerancia cero. ¿Qué harían frente a estos anarquistas? Algunas de las preguntas que nos estamos haciendo aquí en Palabra de Leuco, me queda poco tiempo, pero sí quiero pedirle la opinión sobre esta cosa extraña, diputado Iglesias, de bancar a sectores violentos, como son estos grupos, que ni siquiera son de ellos, que además también atentan contra ellos. ¿Dónde está esa lógica de fustigar a la policía que simplemente cumplió con la ley?
Bueno, no sé dónde está. Sé lo que hacen ellos. Hablan del discurso del odio y ven... La violencia de ellos no la consideran violencia, es el pueblo que se levanta. Bueno, tienen una historia larga con esto de los años 70, de ahí vienen, ¿no? Yo nunca he escuchado a Mujica, un personaje con el que tengo poco que ver, pero repudiar la violencia y repudiar aquellos años violentos. Nunca escuché a estos muchachos que hablan del discurso del odio repudiar las acciones de Montoneros, para poner un ejemplo, ¿no? Y todo el tiempo hacen esto, hablan de odio y tienen a Delía de qué lado está, a los patoteros de Moyano de qué lado están. Todos los violentos están del lado de ellos, todo el tiempo. Y aparte, déjame ver una curiosidad, porque es increíble. Este discurso de Cristina, de crítica a la violencia policial, ¿quién es el ministro de Seguridad de la provincia puesto por Cristina que reconoce como su jefa únicamente a Cristina? Berni, un cara pintada, el tipo que rondaba alrededor del escenario donde murió que asesinaron a Nisman, con 30 llamadas esa mañana, desde cerca del lugar donde asesinaron a Nisman, a la señora Cristina de Kirchner. Entonces, y que se pasea hoy sin solucionar un solo problema, porque la verdad el conurbano está cada vez peor, estamos viendo episodios muy graves, y estamos viendo episodios muy graves en los que en todos aparece presos recientemente liberados para protegerlos del coronavirus. La verdad, ese Berni se pasea armado, cosa que también es ilegal, porque él no tiene por qué estar ahí, no es un funcionario policial, en realidad es un funcionario civil. Entonces, juegan de los dos lados, ¿no? Juegan al fascismo con Berni, un fascismo además inoperante, porque no ha solucionado ningún problema de seguridad, está cada vez peor la provincia, y del otro lado con un discurso garantista a la Zaffaroni. Bueno, esto es lo que son, cualquier cosa, lo que venga, lo que sirva para acumular poder, para hacer negocios, para llenarse los bolsillos y para tener impunidad. De este tema de la inseguridad y que hemos bautizado Sensación de Inseguridad, capítulo 2, va a hablar en un ratito con el informe especial el doctor Carlos Clá. Diputado Bugallo, bueno, ¿qué pasa con este tema de la violencia, de las bombas molotov, del gobierno que tratan de involucrar a Rodríguez Larreta en una actitud represiva? Mira, hoy el tema del programa fue justamente los banderazos, los cacerolazos, las marchas, y creo que esto pone en evidencia justamente la verdadera grieta que hay en Argentina. De un lado, bandera celeste y blanca, movilizaciones en más de 70 localidades del interior, pacíficas, pidiendo república, transparencia, instituciones, justicia. Y del otro lado, la agresión, el discurso del odio, las bombas molotov. Creo que esa es la verdadera grieta que existe en Argentina. Y celebro que exista esa, y que la grieta sea inmensa, que nos separe, que haya un abismo entre los dos extremos. Nosotros elegimos estar del lado de la celeste y blanca, rememorando las fechas patrias, acompañando a aquellos que reclamen más libertad, más democracia, más república, más transparencia, más justicia. Doctor Luis Juez, le agradezco mucho que nos haya atendido y también le pido una reflexión sobre este tema. Lo dijo todo Luciano. Es cierto, lo nuestro es otra cosa. No, la violencia es para ellos, se la regalamos toda. Es más, tengo un montón de botellas de cerveza y de Fernet acá, si las quieren, pasen por casa a buscarla. Lo nuestro es otra cosa. Lo nuestro es poner la otra mejilla, bancarnos la república, construir de otra manera. Esa es. Yo me quedo con esa última frase de Luciano. La grieta en eso, me compro una vodka y la profundizo. La violencia es toda de ellos, se la regalamos, muchachos. Métanle para adelante. No nos van a encontrar a nosotros devolviéndole cachetadas porque no es nuestro interés. La república no se defiende a los sopapos, no se defiende con buluca de vidrio, con gomerazo. Mirá que acá en el interior yo tengo una puntería, Alfredo, como buen cordobés, no sabe dónde. Pero no, ni en pedo. La nuestra es otra cosa. La nuestra es seguir levantando la celeste y blanca, en algún momento va a volver a estar en el tope del mástil. La violencia es toda de ellos, se la regalamos. Muchísimas gracias, diputado Juez, diputado Bugallo y Fernando Iglesias. Le agradezco muchísimo. Vos, les digo, no se vayan porque este informe respecto de los altísimos niveles de inseguridad, esta pandemia de la inseguridad que, como decía recién el diputado de Iglesias, Sergio Berni, en la provincia de Buenos Aires, no controla, simplemente comunica, la comenta a la inseguridad. Bueno, y encima Sabrina Frederick hablando de que no son tanto los robos, pero lo que pasa es que son los medios de comunicación los que los ponen en evidencia. Enseguidita, en instantes, el doctor Carlos Clá con su informe especial de este tema. Ya venimos.
El petróleo está presente en nuestro entorno diario, no solo en los combustibles y el asfalto, también en plásticos, solventes, pinturas y hasta en ciertos cosméticos. Adrián Mercado te invita a Expo Capipe Virtual 2020 para conocer más sobre energía, gas y petróleo. Del 10 al 20 de septiembre, la primera exposición 3D del sector petroenergético. Auspicia Adrián Mercado. Cachamay, un saludable momento. Estar separados también es estar juntos. Asegura tu casa en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Nueva Chevrolet Tracker, la nueva normalidad de las SUV. Bueno, lo prometido, lo que nos hizo disparar la idea de este informe fue la ministra Sabina Frederick diciendo que repitiendo un poco con otras palabras lo que dijo en su momento Aníbal Fernández. Así es, Alfredo, buenas noches. La verdad es que hay que agarrar ese archivo del 2009 al Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, ministro de Justicia y Seguridad en ese momento, agarrar ese expediente, desempolvarlo y meterle esta frase de Sabina Frederick que diga usted que estamos con la agenda bastante cargada de temas importantes. Y eso me parece le hizo zafar un poco de lo que fue, porque es verdaderamente impactante la frase. Quizás alguno la leyó, alguno supo lo que dijo, pero no la vio a la ministra de Seguridad diciendo esto. Tenemos la oportunidad de verla ahora. Lo que sí estamos viendo es que hay hechos de violencia que se están produciendo, de robos, en ocasión de robos, que están, digamos, alertando, sobre todo en los medios de comunicación, que hacen, bueno, que son, digamos, lo hacen visible y que siguen los casos. No son muchos casos. Porque después, ¿por qué lo repetimos de esa manera? Porque horas después, cuando se dio cuenta, o al menos cuando le hicieron dar cuenta de lo que había dicho en realidad, hizo una especie, esto es una cosa muy rara, de autodesmentida. O sea, se desmintió a sí misma con un tono un poco raro. Si quieren vemos el tuit en donde lo dijo y te lo voy a leer. Mira, en relación al sentido de las declaraciones en las que analicé la situación de la seguridad y de los delitos, quiero aclarar que se me atribuyen afirmaciones que no se corresponden con lo que pienso ni con lo que dije. Una cosa rara, ¿no? Evidentemente dijo, no son muchos los casos. No son muchos los casos, lo hacen visible los medios de comunicación. Que es la tarea de los medios de comunicación. Absolutamente, bueno, se autodesmintió, ¿no? Lo que dicen que dije no lo dije. Bueno, evidentemente lo dijo, pero fue por más. Dijo, en materias de delitos estamos un 20% por debajo del mismo periodo enero-junio del 2019. Bueno, claro, enero-junio de 2019 no hubo cuarentena, ¿no? Nosotros que somos futboleros, en términos futboleros, como que venga el arquero de Colón y diga, en los últimos 4 meses no me hicieron gol. Claro. Y evidentemente no hubo fútbol. Bueno, durante muchos meses, o los primeros meses de cuarentena, de la cuarentena más estricta, por supuesto el delito bajó. A ver, claro. Alfredo, era evidente, nadie iba a salir a robar, ¿no? Cuando huías era el que estaba corriendo por la calle, no había demasiadas chances. Bueno, llegó a bajar el 50% el delito de lo que venía haciendo en los primeros meses. Pero ¿qué está pasando ahora? Bueno, empieza a subir ya a los términos normales de lo que era 2019. O sea, el delito de estos últimos días, de este mes de julio, por ejemplo, ya es equiparable a lo que sucedía en el 2019. Claro. ¿Con qué agravante? Lo dicen todos los especialistas en seguridad. Con que lo que viene evidentemente va a ser peor. Claro. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de recesión, porque estamos en un momento de muchas necesidades que no están cubiertas.
y lo dijo el ministro Sergio Berni, el ministro bonaerense de Seguridad. Lo dijo Zaffaroni recién y lo dijo en su momento la doctora Garrigó de Rebori también. Absolutamente, pero además Berni dijo, estamos viendo un fenómeno que es que están saliendo a delinquir gente que no tenía prontuario, es decir, gente que sale a delinquir por primera vez. Evidentemente, ¿eso qué va a generar? Que haya muchos más delitos de lo que viene. Así que lo que dijo Sabina Frederick suena un poco, no sé si no me animo tanto, pero es casi una provocación, ¿no? Sí, una inconsistencia tremenda. Absolutamente. Bueno, Sabina Frederick, que es una ministra casi desconocida. A ver, la conocemos más por las peleas con Sergio Berni que por alguno de sus acciones particulares de su ministerio. En una encuesta que hizo el la Universidad de San Andrés, dice que el 32% tiene una imagen negativa, de julio la encuesta, ¿no? 16% una imagen positiva y más del 50% no sabe, no contesta, no la conoce. Evidentemente es una ministra poco conocida, se hace más conocida por este tipo de escándalos, ¿no? Pero lo que dice Sabina Frederick está absolutamente desconectado de la realidad. ¿Y cómo es fácil comprobar eso? Bueno, con las últimas encuestas que están haciendo todos los consultores que ubican a la inseguridad, al tema de la inseguridad y la preocupación por la inseguridad en el tope. Si no está primero, está segundo, está por ahí. Mira, tenemos algunas encuestas para usar de ejemplo de los últimos días. Esta es de D'Alessio Airol, dice... gestión del gobierno, los 10 ítems que más preocupa a la gente, inseguridad y delincuencia es el primero. El primero arriba de la inflación, del tema del coronavirus, arriba de todo. Sí, arriba de los problemas que habitualmente conocemos y tenemos. Bueno, primero, una encuesta más, esta es de Management and Fit, en la siguiente placa, lo ubica no ya primero, pero lo ubica segundo. O sea, ¿cuál considera que es el principal problema del país? Principal problema del país, Corrupción, el primero, inseguridad, segundo. Bueno, evidentemente está absolutamente desconectado lo que dice la ministra Sabina Frederick de lo que la gente está leyendo, ¿no? Que pasa en la realidad. Siendo antropóloga ella, quizás podría hacer algún estudio, ¿no? De cómo el gobierno va por un carril y la sociedad evidentemente va por otro. Interesantísimo, ya venimos, no se vaya. Palabras de Leuco. Conocemos las dificultades que enfrenta tu pyme. Por eso en Adrián Mercado propiciamos el Compre Nacional. Adrián Mercado, energía humana al servicio de la industria. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Porque vos evolucionás, Garbarino también. Ahora te ofrecemos mucho más de lo que imaginás. Más de 17.000 productos y más de 100 nuevas categorías. 12 y 18 cuotas sin interés. Envíos a todo el país y retiro gratis en más de 150 sucursales. Garbarino, garantía de confianza. Entrá a www.voyasalta.com.ar. Arma tu viaje y vení cuando quieras hasta abril del próximo año. Compra hoy. Viaja mañana. Salta, tan linda que enamora. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, muchísimas gracias realmente por acompañarnos. Temas polémicos, temas de debate interesantes. Aquí hubo miradas, yo diría, ciertamente críticas también del propio expresidente Macri, tratándose de 3 legisladores que son de Juntos por el Cambio, son de esa fuerza, ¿no es cierto? Otro de los temas para debatir, pero ya nos quedamos sin tiempo, me queda solamente la posibilidad de despedirme, decirle que lo espero el próximo martes a las 10 de la noche aquí en TN y que si quiere ver parte de la columna, de las entrevistas, por supuesto tiene esa extraordinaria página de Todo Noticias que tanto éxito tiene y también le doy mipalabra.com o el diario de Leuco, lo pone en Google y va a tener la posibilidad de revisar todo y repasar todo lo que se vio aquí en este programa. Chao, hasta el martes que viene.
El COE de la provincia de Córdoba informa que se ha dispuesto solo de 16 rutas habilitadas para ingreso y egreso a la provincia de Córdoba. Las rutas habilitadas son nacionales número 60, número 9 Norte y autopista 9 Sur, 19, 158, 8, 7, 35, 148, 38. Las rutas provinciales 1, 17, 13, 11, 26. Ministerio Público Fiscal.